Gloria a tu santo nombre, Señor. Estamos en tu presencia, Señor. Nos conoces, Señor, como nadie en el universo, Señor. Conoces lo que hay en el hombre, Señor. Y solo tú nos puedes ayudar, Señor. Ayúdanos, Señor, a santificarnos más, Señor. A gozarnos de tu palabra, Señor. A santificar nuestra vida, Señor. Porque grande es tu nombre, Señor. Y nos llamaste a tu reino eterno, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Bendice tu palabra en el nombre de tu Hijo. Amén. Abrir conmigo la Biblia en Filipenses, capítulo 5. 4, 8. 5 no lo va. Bueno, voy a hablar esta tarde, mantener su pensamiento bajo la palabra de Dios. Es muy importante cómo pensamos. Mucha gente no le da importancia a la forma de pensar. ¿Cómo pensamos así somos? ¿Cómo pensamos así somos? Pues mantener nuestros pensamientos según la voluntad de Dios, según la palabra de Dios, según Dios quiere, según Dios piensa. Porque cuando decimos bajo la palabra de Dios, es bajo la voluntad de Dios, o según Dios piensa. Porque lo que hay en la palabra de Dios es lo que Dios piensa. Es lo mismo. Entonces aquí en Filipenses 4:8 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algún digno de alabanza, en esto pensar. A eso nos llama la Escritura, a pensar de una forma correcta, no dejarnos llevar por la ira, por el enojo, por la envidia, por los malos pensamientos que oscurecen nuestros corazones y no nos puede llevar a amar a los demás. Si no tenemos una forma así de pensar, lo bueno, lo puro, lo honesto, lo justo, lo correcto, según la voluntad de Dios. 4:8. Filipenses 4:8. Si no pensamos así, vamos a pensar diferente. Tenemos que pensar como Dios piensa si queremos ser luz y gente que amamos. Porque nos dice aquí: en todo lo verdadero. Es decir, ¿quién es el verdadero? Es Dios. Pensar como Dios piensa. En todo lo justo, todo lo correcto, lo verdadero. Como el Señor nos enseña a pensar. Todo lo honesto, todo lo justo, que seamos honestos. Justo en nuestra forma de actuar con todos los humanos. Aquí en la iglesia con los hermanos y después afuera con los demás. Que seamos honestos en nuestras actitudes. Nuestra conciencia que sea limpia, correcta. Que no andemos como Satanás, con engaño, con mentiras, con malas intenciones. Que seamos puros en nuestra forma de pensar, actuar honestamente, justamente, correctamente. Así es como nos llama el Señor a pensar, porque así es como Él piensa. Él es justo, Él es honesto, Él es recto, Él es perfecto y nos llama a nosotros también a pensar así. Si no pensamos, ¿por qué nos dice así pensáis? Porque si no pensamos así, va a ser ira, enojo, contenciones y otras cosas que nos llevará a actuar no según la voluntad de Dios, vamos a actuar según la carne. Entonces, el problema, a ver, se da cuenta en la sociedad cuántos problemas mentales hay. ¿Por qué hay tantos problemas mentales? Porque no piensa como debe pensar. Como no tiene a Dios en su vida, su forma de pensar, a los seres humanos, como está separado de Dios, es fuera de Dios y piensa como el diablo quiera que piense. O como la carne, son dos. O como el diablo, vamos, los dos juntos. Pero el que es cristiano debe de pensar según el Espíritu, en esa forma. Porque quiero enseñar lo que hay dos formas de pensar. Uno, que es la carne, que nunca va a poder pensar como Dios. Es decir, un corazón que no es nacido de nuevo, que no es regenerado, jamás puede pensar así.
y no va a pensar nunca según la voluntad de Dios. Un corazón que no es convertido por Dios, que no es regenerado por el Espíritu, que no es cambiado por el poder de Dios, no puede pensar en todo lo justo, en todo lo correcto. No puede tener esa actitud porque es carne. Vaya conmigo en Romanos. En Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 5. Nos dice aquí: porque lo que son de la carne piensa en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne piensa según la naturaleza caída. No puede pensar honestamente. Ciertas cosas puede tener, como ese agua lo ve limpia y ahora le he hecho 2 cucharas de agua de algo sucio y ese agua deja de ser limpia. Pero algo se ve. Pero no puede pensar como Dios piensa. Lo que es de la carne piensa como la carne. Lo que son del Espíritu, ¿quién son de la carne? Los que son de Adán. Lo que viene el corazón, la naturaleza caída en Adán. ¿Quién son del Espíritu? Los que son nacidos de nuevo y que se empieza a parecer a Jesucristo. La nueva naturaleza son del Espíritu, porque nos dice aquí: los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu las cosas del Espíritu. Lo da como un hecho. Lo que son de la carne piensan. No hay otra. Piensan las cosas de la carne. Porque dicen 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si no pensamos de una forma correctamente, si no actuamos según la palabra de Dios, si no hay esa pureza en nosotros, el pecado produce muerte, separación de Dios. Los que piensan la carne, ¿qué es pensar en la carne? Por ejemplo, ira, enojo, venganza, idolatría, fornicación, adulterio, amor al dinero, venganza, todo eso, lo que lleva la carne, la malicia de la carne. Los que piensan así no hay vida en ellos, hay muerte, lo que piensan así. Mas si pensamos lo bueno, en perdonar, en amar, en ser compasivo, en andar en justicia, en rectitud, amar a los demás, pues hay vida. Porque a eso nos llamó Dios, así es como Cristo nos llamó. Pero amar de una forma bíblica, como lo digo siempre, no como el mundo, que es permisivo y quiere alimentar el egocentrismo y agradar al ser humano, decirlo: yo te amo, tú sigue con tu pecado. No es esa forma, sino amar de una forma pura, según la palabra de Dios. Porque permitir que el ser humano siga en su pecado y decir sigue así, no pasa nada, no es amor. Porque dice aquí que el que vive según la carne morirá, sí o sí. Porque el que practica el pecado no tiene pertenencia con Dios, ni heredará el reino de Dios. Entonces, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Porque dice aquí: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Está diciendo: por cuanto la forma como piensa la carne, eso es designio. La carne piensa contrario a la ley de Dios. Ni se somete y tampoco puede, ni quiere y no puede. ¿Por qué no puede? Porque no quiere. Porque Dios no demanda algo de nosotros. Cuando Dios nos dice no robarás, no es que no podemos. No podemos porque no queremos. Así es como funciona la maldad. Ahí interviene la culpabilidad del ser humano. Por eso es culpable. Es decir, Dios no nos demanda levantar 2 toneladas y no lo podemos. Es que Dios demanda que levantamos esta botella, pero no queremos. Tanto no queremos que no podemos. Así es como funciona el pecado. Por eso el hombre es culpable y no tiene excusa delante de Dios. Entonces dice aquí: por cuanto los designios de la carne son la forma de pensar según la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces los que viven según la carne, lo que piensan según la carne, los designios de la carne, no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque va contrario a Dios. Ira, enojo, venganza, como le he dicho antes, todo eso es contrario a Dios. Total contrario. Y no se quiere someter, tampoco puede. Por eso una persona que no es regenerada por el Espíritu vivirá según la carne. Mas nosotros que somos creyentes,
como pensamos como que sea nuestra forma de pensar, según la voluntad de Dios, según lo que dice la Biblia, en todo lo bueno, en todo lo que es verdad, en todo lo justo, en todo lo bueno, en lo que es honrable, en lo que es bueno, en lo que es santo, en lo que es misericordia, en lo que es compasión, todo lo justo, en todo lo puro. Eso nos llama la Escritura a pensar, y si pensamos así, después nuestro corazón se llena de misericordia, de compasión, de justicia, de verdad, y después viene nuestra vida. Cuando lo llevamos a la práctica, ¿cómo actuamos? Así es como actuamos. Pero si yo pienso mal, mi corazón está lleno de prejuicios, de maldad, de venganza, de ira, de enojo, de maldicencia, todo lo que... ¿Cómo voy a actuar? Voy a actuar muchas veces de una forma hipócrita. Hola, te amo, pero en la realidad mi corazón no hay amor. ¿Por qué? Porque no pienso correctamente como Dios dice que piense. Por eso he dicho que mucha gente ignora la importancia de pensar correctamente como Dios manda, porque es para nuestro bien. Entonces el hombre espiritual, nos dice aquí la Escritura, debe de pensar según el Espíritu, según la voluntad de Dios. Vaya conmigo ahora en Juan capítulo 3. Versículo 5. Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí lo dice dos veces. De cierto te digo que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es. Lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. ¿A qué voy? Que si una persona no es nacida de nuevo, como he dicho al principio, no podrá alinearse con la voluntad de Dios, y su práctica, su estilo de vida será contrario a la voluntad de Dios. Y no puede agradar a Dios con su estilo de vida, porque piensa de una forma mal, piensa como la carne. Y este es el problema. Pero aquí nos dice el que naciera del agua y del Espíritu. Agua simboliza la palabra de Dios. El Espíritu es el Espíritu de Dios. Todo aquel que no es decir, que es purificado por la palabra de Dios, por el poder del Espíritu, produce una nueva persona interior. Por eso puede pensar ahora correctamente como Dios piensa, porque hay un nuevo hombre interior, una nueva creación por el poder de Dios. Si no hay esa regeneración por el poder del Espíritu, entonces la carne pensará como la carne, deseará. No que nunca no hay un deseo a vengarse, hay una lucha viva entre el Espíritu y la carne, como lo dice la Biblia en Gálatas. Hay veces la carne se quiere levantar, vengarse, airarse, hacer lo malo, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros nos acuerda la palabra de Dios. No se vengáis por vosotros mismos, dejar lugar a la ira de Dios. Perdonaos uno a otro como Dios lo perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y así vamos, como el Espíritu Santo utiliza la palabra que es inspirada por el Espíritu, que es la palabra de Dios, y nos lleva a pensar correctamente, a no vengarnos, a no dejarnos dominados por la ira, por el enojo, porque nos va a llevar a ¿qué? A pecar. Y no vivir una vida según le agrada a Dios. Y ese estilo de vida no nos lleva a glorificar y que produzca los frutos que Dios quiere de nosotros. Pero viene porque no pensamos según Dios. Por eso nos dice en Filipenses, así debemos de pensar, si queremos tener un corazón puro, en paz. Si no, no. Ahora le voy a dar un ejemplo en Génesis, como la carne actuó. Vaya conmigo en Génesis 4. Ahí vamos a ver a Caín. Génesis, capítulo 4. Versículo 6. Mejor empezamos con versículo 3 para entrar en todo el contexto. Dice aquí en versículo 3: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de su oveja, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué has decaído tu semblante? Si vienes eres
no serás enaltecido, y si no hiciere bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando él en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Se da cuenta cómo actúa la maldad? No le agradó a Dios. ¿Por qué no le agradó? Porque no le llevó de corazón. Por eso le dice: si haces lo bueno, serás levantado. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta. Está ahí. No te dejas dominar. Tú puedes dominarlo. Eso es lo que le está diciendo. ¿Y él qué ha hecho? Porque la carne piensa en las cosas de la carne. Se vengó porque estaba envidioso con su hermano, como nos dice también en 1 de Juan capítulo 3 versículo 12. No como Caín, que fue del maligno y que mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque su obra era mala y de su hermano justa. ¿Por qué? Por la envidia. Entonces, ¿cómo digo? Por los malos pensamientos. Empezó a pensar, ¿no? ¿Por qué no le agradó a Dios? ¿Quién es este? Y así como piensa el corazón de la carne, si él se arrepentiría y diría: Señor, reconozco delante de ti que no lo he hecho de corazón. Y mi hermano lo ha hecho de corazón. Y es justo lo que tú estás haciendo. Perdóname, Señor. Renueva mi corazón. No lo ha hecho. Se le llevó dominado por la carne. ¿Por qué? Por la envidia. Le entró la ira, el enojo, la venganza, y lo llevó a matar a su hermano. Porque así es. Por eso dice Jesús, nos dice en otra parte de la Escritura, que cuando nosotros le decimos necio, loco a nuestro hermano, somos culpables de homicidio. ¿Por qué? Porque es la semilla del asesinato. Empieza con el odio en el corazón. Cuando empezamos a pensar mal sobre los demás. Cuando empezamos a tener odio, venganza, ira, enojo en nuestros corazones, esa es la tierra donde se está formando el homicidio, el asesinato, la maldad del corazón. Y la Biblia nos enseña a nosotros que somos cristianos: vosotros no sois del maligno, no pensáis según la carne, sino pensáis según el Espíritu, según Jesucristo, que se sacrificó por vosotros. Y así debemos de actuar nosotros de una forma correctamente. Vimos a Caín porque pensó mal, porque aquí le dice la Biblia. Dice en 6, entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te enojaste? ¿Por qué te airaste? Eso significa. ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Entonces eso se notó en la cara. Cuando muchas veces nos nota hasta en la cara. Todos nosotros. Cuando decae nuestra semblante es que por dentro estamos no muy bien. El Espíritu Santo viene y dice: no, esa es la condición de un creyente. Arrepiente, esa es la diferencia. No que no hay nada, eso en el corazón del creyente que es regenerado. Pero no es lo que predomina. Porque ya está regenerado nuestro corazón. Y aquí le dicen 7: si bien hicieres, no será enaltecido, y si no hiciere bien, el pecado está en la puerta. Con todo eso a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él, o a ti será sujeto. Está a la puerta el pecado, porque Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón, lo vamos a ver más adelante. Él conoce el corazón. Te estás pensando a matar a tu hermano. Está a la puerta el pecado. Si haces lo bueno, estás enaltecido, pero si haces lo malo. Así es como actuó él. Entonces, hermano, que nosotros, dice la Biblia, como le acordé en 1 Juan capítulo 3, no somos del maligno. No tenemos esa actitud en el corazón, ese espíritu. No, tenemos el Espíritu de Dios de mansedumbre, templanza, amor, dominio propio. Esa es la diferencia. Ese espíritu puso Dios en nosotros, el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu nos lleva a eso. No a la venganza, no a la maldad. En eso tenemos que pensar. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Nos transforma, santifica en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Mirad el mundo como es. Hasta la película, todo lo que hay, venganza, maldad, matanza, asesinato, solo eso se está promoviendo. Injusticia, pecado, en Hollywood, en todas las partes, en la música de reggaetón, que está degradando a la mujer totalmente, y hasta la mujer lo va cantando. Porque si le quita el ritmo y deja solo la palabra, eso es para condenar por el juicio ya, lo que está hablando en esa música. Y hay gente que son tan necia que canta con su boca. Esa palabra que se va denegrando a sí mismo.
Mas nosotros somos llamados a la pureza, a la santidad, no a pensar como Caín. Nosotros somos justo Abel, ¿no? Como dice la Biblia, a pensar como Abel, a pensar como Cristo, a pensar como todos los creyentes. A eso nos llamó, hermano. Entonces lo animo que pensemos en eso. Vaya conmigo ahora en Jeremías. En Jeremías 17. Ahí vemos que dice el Señor sobre el corazón. Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová. ¿Te das cuenta como vimos la historia de Caín y Abel? Como Dios conoció el corazón de Caín y lo advierte antes, porque Dios conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón, más que nosotros mismos, porque el pecado nos puede engañar. El corazón nuestro nos puede engañar, por eso necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida, la palabra de Dios que nos guíe y que nos lleve a la vida eterna, que nos enseñe. Estás engañando, estás haciendo lo malo, estás guiado por la envidia, o estás guiado por el enojo, estás guiado por la vanagloria, estás guiado porque quieres el dinero, por eso haces eso. Y así el Espíritu Santo nos enseña, porque Dios conoce el corazón, como vimos en la historia de Caín y Abel, como conoció el corazón de Caín y lo advirtió. Lo advirtió. El pecado está en la puerta, sois pecadores, está ahí. El corazón es engañoso y perverso, yo Jehová lo conozco. Entonces, todos nosotros necesitamos la ayuda de Dios para vencer el pecado, la gracia salvadora de Dios en nuestra vida y la gracia transformadora de cada día, la doctrina de la santificación, que nos santifica Dios con su poder. Nosotros por nosotros mismos no podemos, porque somos pecadores. Por eso Dios conoce nuestro corazón y Él nos puede ayudar a pensar de una forma como Él quiere que pensemos. A eso quiero decir. Si nosotros vamos por nuestras fuerzas, nos vamos a engañar, porque el engañoso es el corazón. Mas si nosotros nos llevamos guiados por el Espíritu, por la palabra de Dios, es ahí donde hay victoria. Todo hombre que se humilla bajo la mano poderosa de Dios, hay victoria. Todo aquello que se humilla y reconoce delante de Dios que es un pecador, que necesita el poder de Dios en su vida, Dios lo ayuda. Y ahí es donde nosotros podemos pensar, el Espíritu Santo baja y nos guía y nos lleva a pensar de una forma correctamente. Y cuando se levanta el pecado, el Espíritu Santo nos da el poder para vencer, porque vivimos en dependencia de Él, no por prepotencia, por orgullo. Yo puedo, yo hago. Nosotros hacemos, es verdad, pero por el poder del Espíritu, por el poder de Dios. Pero nosotros dejamos de pensar mal, nosotros pensamos lo bueno, pero con la ayuda del Espíritu. Con la ayuda del Espíritu. Entonces, hermano, no animo eso. Vaya conmigo en el Salmo 139. Ahí vemos como David 139. En versículo 23 nos dice: examina, oh Dios, y conoce mi corazón, prueba y conoce mi pensamiento, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Examíname, Señor, si hay en mi forma de pensar perversidades, injusticia, porque engañoso es en mi corazón. Enséñame, Señor, guíame, dependo de ti. Tú eres el poder, tú eres el conocimiento, tú eres la inteligencia, tú eres la sabiduría. Ayúdame, Señor, soy un pecador. Yo pienso muchas veces que pienso bien, pero no pensé bien. Porque muchos caminos le parecerá al hombre bueno, dice un proverbio, pero llevará a la muerte, dice. Al hombre le parece bien, el hombre sin Dios, pero lo guiará y lo llevará a la muerte. Mas aquí la Biblia nos dice: examíneme, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mi pensamiento, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíeme en el camino eterno. Camino de perversidad, pecado. Señor, examíname. Ya la Biblia nos enseña que somos pecadores y hay pecado en nosotros. ¿Quién nos ilumina y nos enseña que somos pecadores? El Espíritu Santo. ¿Quién trata con nosotros día a día? El Espíritu Santo, el Consolador que está en nosotros.
que cada día nos ayuda y nos guía, porque nos guía a toda verdad, nos guía a pensar de una forma correctamente, que no olvidemos la forma. Pensar como Dios quiere que pensemos, según la voluntad de Dios, según la palabra de Dios. Si nos dejamos llevar, si somos regenerados realmente, el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces, sea espirituales. Nos dice aquí también, en 17, 139, aquí en el mismo Salmo: cuán precioso me son, oh Dios, tu pensamiento, cuán grande es la suma de ellos. Si el número se multiplica más que la arena, despierta y aún estoy contigo. ¿Qué dice la Biblia aquí? Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Son preciosos para nosotros la forma de pensar como Dios piensa, porque Dios, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, como dice la Biblia. Son preciosos su forma de pensar, es pura su forma de pensar, es justa, es recta, es correcta, es el que alegra el corazón del que entiende y se somete a ella, no como Caín, que se enojó y no aceptó la decisión de Dios cuando Dios declaró una verdad. Dios no puede mentir. Dios no es como el humanismo de hoy, que le diga: está bien, tú también lo hiciste bien. Viendo el corazón Dios de Caín, viendo que lo que ha hecho hacia Dios era injusto, no, lo ha hecho en un mal corazón, actuó mal, y Dios no le va a decir: está bien, tú también. No es así como es Dios, porque Dios es verdad. Dios declaró la verdad. Por eso mucha gente, cuando escucha la verdad, se enoja contra ella. Hermano, no te enojes contra la verdad. Ama la verdad. Atesora la verdad en tu corazón, es lo que te convierte tu corazón y te lleva a la vida eterna, porque la verdad es Cristo Jesús. Queremos que esté bien en nuestra sociedad. Si no amamos la verdad, nunca existirá bien. Si no tenemos una forma bien, buena de pensar, según la voluntad de Dios, no hay bendición en nuestra vida, lo aseguro. No hay. El corazón que no piensa como Dios piensa, ¿qué hay en él? ¿Verdad? Otra cosa, vaya conmigo para ver el Marco, versículo 7, Marco versículo 7, que nos dice el Señor, no, capítulo 7, perdón, Marco capítulo 7, versículo 20. Los malos pensamientos nos contaminan espiritualmente, no hacen daño. Los malos pensamientos, mira lo que dice el Señor aquí. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los hurtos, la avaricia, la maldad, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan. Si pensamos no según Dios, nos contamina espiritualmente, nos hace daño espiritualmente, nos lleva a tener una vida desgraciada, para decirlo así. Si pensamos correctamente, si no pensamos según Dios, si no actuamos según Dios, no esperemos que no tengamos luz en nuestra vida, porque le dice al pueblo de Israel: esperaron luz y aquí tinieblas. ¿Por qué? Porque ellos actuaron, no pensaban como Dios piensa. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para ellos pozos, hicieron cisterna que no le tiene agua. ¿Se da cuenta? Yo le enseñé a través de mi palabra, lo corregí, pero ellos me abandonaron a mí y cogieron el estilo de vida de los pueblos de alrededor y esperaron luz y hay tinieblas sobre mí. Así nosotros también. Dios quiere que vivamos, que tengamos una forma de pensar buena, justa según la palabra de Dios, porque si no pensamos así, dice aquí Jesús, dice: el problema está dentro de ti, no está en los demás. Muchas veces culpabilizamos a los demás, porque pienso como pienso, porque el otro me ha dicho eso. No, el problema real es el pecado de cada uno de nosotros. ¿Por qué no lo ha hecho Jesús así? ¿Por qué Jesús no se contaminó con malos pensamientos? A él llegaron hasta matarlo y en la cruz dice: perdóname, Padre, que no sabe lo que hace. No sabe lo que hace. ¿Cómo actuó nuestro Señor? No hay excusa para decirlo. Le digo porque Él me ha dicho. No le doy porque no me dio. Lo critico porque me criticó. ¿Quién es Él que me diga eso a
mí. No, la fuente de todo eso, el problema, la venganza, la ira, el enojo, es el pecado que nos contamina, que está dentro de nuestro corazón. Y es el pecado de cada uno de nosotros. El pecado de los demás nos puede influenciar, pero somos responsables todos de lo que hacemos, lo que decimos. Por ejemplo, yo puedo escuchar a mi padre decir tonto y otras palabras cuando ya estoy grande, tengo la conciencia abierta, y si lo digo, ya Dios me habla la conciencia que es malo y la gente sabe que es malo, y lo hago, estoy responsable y voy a perecer por la culpa de mis pecados. Sí que hay influencia del pecado de los demás, pero el pecado está en mí. Estoy responsable de todo lo que hago. Mira, una vez pregunté a una persona aquí, porque esa persona pegó a su mujer y salió de la cárcel. Y dice, mira, yo estoy acostumbrando a eso, porque mi padre pegaba a mi madre. A mi hermana su marido lo pega. Y yo también. Y yo lo pregunté, porque yo sé que lo que dice la palabra es verdad. Pero tú sabías que es mal, reconóceme. Sí. Ya está, no hay otras cosas. Puedes ser influenciado. Vives al lado tuyo a un ladrón, pero tú sabes que lo mal es malo. Entonces el pecado que habita en nuestro corazón, somos responsables, somos responsables cada uno de nosotros, que no permitir que seamos contaminados por el pecado. Por eso vino el Espíritu Santo y nos limpió por medio de la palabra. Mas vosotros sois limpios por la palabra, dice Jesucristo. Sois limpios por la palabra. Nosotros somos limpiados por el poder de Dios, por la palabra de Dios, para que nuestra forma de pensar sea recta, sea correcta, sea justa según la voluntad de Dios. No hay excusa, ¿a qué voy? Que no hay excusa para pecar. No. Ahora, nos dice la Escritura que si pecamos, que no tenemos por costumbre, y si pecamos, tenemos a Jesucristo y la sangre de Cristo nos limpia toda maldad. Ahí está la diferencia para el creyente. Pero la Biblia nos llama a pensar como Dios piensa, a amar como Dios ama, a dejar vivir según el Espíritu, no según la carne. Y somos cristianos y fuimos rescatados de las tinieblas, estamos en la luz y nuestros ojos fueron alumbrados y vemos esa realidad. ¿Cómo es posible volverlo atrás y servir a Satanás sabiendo que lo malo que es un asesino, es el padre de la mentira? Es muy malo volverme a servir a Satanás en vez de servir a mi Señor Jesucristo, que entregó su vida por mí. De ninguna forma, hermano. No somos de los que miramos atrás, dice la Escritura, somos los que miramos para adelante. Hemos llamado a vivir una vida de santidad, pero si no mantenemos nuestra mente en una pureza, no hay santidad. Porque pues, según pensamos, si yo vengo a la iglesia y tengo algo con el hermano, es que pienso, y ¿quién se cree? No sé lo que voy a pensar yo sobre él. Entonces, eso me lleva a tener una contienda. Algo se está montando en mi corazón y cada vez va creciendo más. Y si no voy a casa y me arrepiento y no busco a Dios y no clamo a Dios que me ayude con eso, no hay arreglo. Entonces habrá una enemistad y muchas veces sin ningún sentido. Entonces, hermano, nos llamo eso para que, porque a Dios no le agrada, como dice en Proverbios 6, que Dios aborrece a los que de los malos pensamientos. Vaya conmigo en Proverbios 6. Proverbios capítulo 6. El versículo 12 nos dice: el hombre malo, el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca, que guía los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidad hay en su corazón, anda pensando en mal en todo tiempo. Anda pensando en mal todo el tiempo. ¿Ve por qué tiene ese estilo de vida? Siembra la discordia. El que piensa en lo mal es malo porque piensa mal. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Y aquí nos dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocentes, el corazón que maquina pensamientos inicuos.
Los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. Pero, hermanos, si mira el contexto es porque así piensa. Porque así piensa, ¿cómo dice? Así piensa, tiene una forma de pensar incorrecta, no gusta, no según la verdad. Y voy a acabar en Primera de Pedro capítulo 1. Vaya conmigo y terminamos. ¿Cómo podemos mantenernos en la pureza? Que tengamos una mente pura, que pensemos puramente, según la voluntad de Dios, que actuemos según su voluntad. Necesitamos su palabra. Capítulo 1. Versículo 23, lo leímos muchas veces eso, nos dice aquí. No, 22. Habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Habiendo purificado vuestra alma, nuestro ser interior, eso es la alma, nuestro ser. ¿Cómo se purificó? Obedeciendo la verdad, que es la palabra, mediante el Espíritu. Es así como se purificó nuestra alma, de esa forma de pensar como Caín. Dice aquí, para el amor fraternal no fingiendo, amaos uno a otro entrenablemente de corazón puro, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Purificar nuestra alma fue purificada por la verdad, porque decimos la verdad por el poder del Espíritu. Pero mira lo que sigue diciendo. Desechando pues toda malicia, todo engaño. ¿Quién nos decía? En eso piensa, hermano, en lo honrado, en lo justo. Aquí nos dice, como el hombre nacido de Dios, desecha todo engaño, hipocresía, envidia, todas las detracciones. Desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para la salvación. Si es que has gustado la benignidad del Señor. Hermanos, por medio de la palabra de Dios, cuando leemos, el Espíritu Santo nos purifica nuestra forma de pensar y nos lleva a pensar correctamente. Cuando escuchamos, le aseguro que si usted, yo o cualquiera, cuando no somos influenciados, no leemos, pasa el día sin leer, lo va a ver como empieza a pensar como el mundo. Vas a mirar la tele, vas a ver una película, vas a hablar con alguien por la calle, vas a empezar a ser influenciado por esa forma de pensar, aún siendo un hijo de Dios. Y de golpe empezará en tu corazón venganza, ira, enojo, porque eso es lo que siembra este mundo bajo Satanás. Pero si tú te mantienes en la palabra y lees y atas tu conciencia a la palabra de Dios, lees, lo va a ver como ese transforma tu corazón. Si te somete a ella, eso cambiará tu forma de pensar, porque la palabra de Dios es como agua, no sé, en la escritura, que nos limpia de todo eso y nos deja a producir los frutos de lo que la palabra quiere. Porque aquí nos dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda la distracción. Desecha cualquier cosa que viene contra tu mente, porque el diablo por ahí ataca. Así empezó con una mentira, es padre de mentira. No hay verdad en él, dice la Biblia. No se ha mantenido la verdad. Es mentiroso, está diciendo ahí el Señor. Por naturaleza Él es así, mentiroso, y vendrá nuevamente a decir, tú no te mereces eso. Hay muchas formas como actuar a Satanás, y no que siempre es Él, es la carne o la enseñanza que hay en el mundo. La enseñanza que hay en el mundo, ¿qué es? Orgullo, prepotencia, autoestima, levantar al ser humano. Por eso la gente cada vez se perdona menos. El amor es superficial, es solo así porque es una educación que hay en la sociedad. La gente lo hace por orgullo para que los demás no digan que es malo, pero en la realidad en el corazón no hay amor. Lo hace para que los demás digan, es bueno. Hay una presión social para que la gente se vea buena gente y que nadie le diga que es malo. Hay una presión social, pero en su corazón no hay amor real como el Señor nos demanda. Porque en el mundo no hay amor en el mundo. Únicamente hay amor en la iglesia de Jesucristo.
Solo ahí se puede mostrar el amor, porque el Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, lo dice Romanos, hermanos. Entonces, piensa de una forma recta, correcta, como el Señor manda. Educa tu mente por la palabra de Dios para pensar como Dios piensa. Léelo, escudrínalo, mastícalo, nutre la palabra de Dios. Y luego a ver que va a haber efectos buenos en tu corazón. Para eso somos llamados. Si quieres amar como Dios ama, es la única forma. Es pensar correctamente como Él piensa. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Muy lejos, como el cielo de la tierra, su pensamiento de Dios, ¿cuál era? El perdón y salvarlo y enviar a Jesucristo. Ese era su pensamiento, perdonarlo de nuestros pecados y salvarlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy lejos de la venganza. Envió a Jesús. Ahora el que no se arrepiente lo alcanzará la ira de Dios, porque desechó la luz, no quiso lo bueno, y entonces lo alcanzará el justo juicio de Dios. Mas nosotros, por medio de Jesucristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Te aseguro, ninguna. Dios te ama como a Jesús. En Jesús significa que todo lo que hay en Jesús es tuyo. El amor que tiene Dios y su Hijo Jesucristo lo tiene contigo también. Exactamente, por eso no hay que vivir en ese temor que vive mucha gente religioso, un temor que tiene del pecado, porque dice ahí la Biblia que donde no está perfeccionado el amor, hay temor del castigo. ¿Y por qué? Porque muchos no confían en Jesucristo. No deben confiar. Hermano, confía en Jesús. Él te puede ayudar a transformar tus pensamientos por medio de la palabra, por el poder del Espíritu. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Qué bueno eres con nosotros, Señor. No somos dignos de escuchar tu palabra, Señor, pero tú nos amas, Señor, y sabemos que nos amas tanto, Señor, que no escatimaste a tu propio Hijo, Señor. Gloria a tu santo nombre, Señor. Te mereces toda la gloria, la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Oh, Señor, haga que esa palabra sea eficaz, que sea de edificación, Señor, y que lo pongamos en práctica, Señor, porque si no, de nada nos sirve, Señor. Edifícate, Señor, en el nombre de